para que Dios les dé justicia, para que ellos amen la justicia y sean justos. Amén. Y es más, dice, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad. Versículo 3, si no me equivoco, sigue diciendo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos, los delincuentes, los borrachos, los drogadictos, los homosexuales, las prostitutas, las lesbianas, el educado, el no educado, el culto, el inculto, el puro, el limpio, el manchado. Hermano, Dios quiere que todos se salven. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso quiere Dios. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Dios no hace acepción de personas. Él no quiere solamente que se salve algún tipo de persona, alguna casta en especial. No, Él quiere que todos, amén, vengan al conocimiento de la verdad. Ancianos, jóvenes, niños, toda persona debe oír la voz de Dios. Toda persona debe venir a los pies de Cristo, debe escuchar la palabra. Si el hombre no se salva, será por su propia cuenta, pero la iglesia tiene que anunciar la palabra de Dios. Amén. Dice porque esto es bueno, dice, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? ¿Vengan a qué? Al conocimiento de la verdad, hermano. Conozcan la verdad. Que conozcan que hay un solo Dios. Hay uno nada más que puede salvar. Hay uno que puede dar la vida y que puede quitar la vida. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo hombre, el que se dio en rescate por nosotros. Aleluya. Entonces tenemos que orar, pero también hablamos la semana pasada en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, si no me equivoco, donde dice ahí, recorría Jesús. No sé si usted se recuerda de la semana pasada. San Mateo capítulo 9, versículo 34 al 38. Recorría Jesús. ¿Qué recorría Jesús? Todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire lo que hacía Jesús. Recorría. ¿Qué recorría? Él iba todas las ciudades y aldeas, todos los pueblos, todas las casas. Ninguna casa se quedó sin que Jesús lo visitara. Ninguna aldea, ningún pueblo, sin que Jesús no lo evangelizara. ¿Recorría Jesús? ¿Qué recorría Jesús? ¿Qué recorría? Él estaba sentado en la sinagoga o en la iglesia para que la gente viniera a él. Él no se quedó sentado esperando que la gente viniera. Nosotros, hermanos, si vamos a esperar sentados a querer que la gente venga, no va a venir la gente. Nosotros tenemos que usar el método que usó Jesús. Él tuvo un solo método para ganar las almas. ¿Cuál fue ese método? Recorría, iba. A su nombre gloria, aleluya. A su nombre gloria. Y así ganó. Dice, recorría Jesús la ciudad y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esas tres cosas hacía Jesús. Predicaba, que es el evangelismo, que es el proclamar las buenas nuevas. Algunos cuando salen a predicar dicen, ¿qué hablo? ¿Qué les hablo? Háblales de Cristo. Pablo dijo, yo me propuse no saber nada, no hablar nada, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Estuve con mucha debilidad y con mucho temblor. Yo me propuse, dijo Pablo, solo hablar de Jesucristo y a este crucificado. Ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras de humana sabiduría, dijo. Para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hablar de Jesucristo. Solo hable de Cristo. Solo hable de su amor. Solo hable de lo que Él hizo, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. De eso tenemos que hablar. La gente tiene que hablar de Jesucristo. Tiene que del arrepentimiento, del amor de Dios, de lo que Él hizo en la cruz. Eso tenemos que hablar, no otra cosa. Pablo dice, primeramente os enseñé que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso enseñó Pablo, eso fue su predicación. Jesucristo también, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aleluya. Eso tiene que predicar, no otra cosa, no piense tal vez en alguna materia por allí. No, porque de Cristo tenemos que hablar. Cristo va a saciar al hombre. Cristo va a dar paz, va a dar sentido a la vida. Jesucristo, aleluya. Amén, va a traer descanso al alma. Jesucristo va a llevar las cargas. El hombre necesita a Cristo. El hombre está vacío. Hoy el Espíritu Santo está convenciendo de pecado a la gente. Está haciendo que la gente se sienta sola, se sienta vacía, sin sentido, sin propósito. La obra del Espíritu Santo. Por eso es que la cosecha está lista. El Espíritu está preparando los corazones. Cada vez la gente se siente mal, se siente necesitada, se siente angustiada, tiene sed de Dios. Amén. Entonces tenemos que hablar de Jesús, porque Él es el agua viva, porque Él sacia, hermano, aleluya. Amén. A su nombre gloria. Hay que hablar de Jesús, porque cuando vino la mujer samaritana a pedirle agua, aleluya, y el Señor le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Pero el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. No tendrá sed jamás el que bebiere de esta agua. El agua que la gente necesita es Jesús, el agua viva, el Dios vivo. La gente necesita al Dios vivo y verdadero. Amén. Entonces dice, y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, aleluya. Y decíamos que recorría Jesús que todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Vio la gente está en pecado, hermano. La gente está oprimida. La gente está cautiva por el diablo. Y el Señor los vio en pecado. Al ver las multitudes, dice, tuvo compasión. Al ver los que estaban, hermano, que estaban ahí, hermano, no había libertad para su vida. Tuvo compasión de ellas, porque los vio desamparadas, los vio dispersas, como ovejas sin pastor. Así hay muchos jóvenes que andan errantes, que andan desamparados, andan vacíos, tratando de llenar con el vicio su sed interior. El hombre tiene sed espiritual, pero confunde, llena su sed espiritual con el vicio, con el pecado, con la droga, con la inmoralidad. Pero eso no sacia. El Señor dice que tuvo compasión, porque lo vio que estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies.
Hay que orar, hermano, que el Señor levante obreros, que aquí el Señor levante obreros que vayan para la mies. Y hoy día quisiera que leamos nuestra Biblia, que abramos en el libro de San Juan capítulo 4, versículo 31 en adelante. Gloria al Señor, aleluya. Dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 4, versículo 31 en adelante dice: Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida. ¿Sabe cuál era la comida del Señor? ¿Sabe qué era lo que le saciaba al Señor? Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos, versículo 33, decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Ellos estaban pensando en la comida física, como algunos que paran pensando: ¿qué comeré, qué beberé? Uy, mañana no sé qué cocinar, dicen las hermanas. No sé qué cocinar, dicen. ¿No? Otro dice: mañana me como un cabrito a la norteña. ¿No? O un ceviche, pero ese ceviche también a la norteña. Todo norteño. Bendito sea Dios. Así estaban los discípulos diciendo unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿No? Y el Señor les dijo, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire, hermano, el Señor vino cumpliendo una directiva del Padre. Y él hizo la voluntad. Él hizo conforme al Padre le hizo. O sea, el Señor cumplió su tarea encomendada. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús acabó la obra. Jesús hizo la voluntad de Dios. No se salió. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, agradó al Padre. Cumplió el propósito de Dios. Y sigue diciendo: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron, ese fue, mire, esta mujer, esa fue así evangelizó ella. Solamente diciendo: me ha dicho todo lo que he hecho, nada más. Dice que muchos de los samaritanos creyeron por el dicho de la mujer, que decía: me dijo todo lo que he hecho. Así se fue predicando por la calle, hermano. Me dijo todo lo que he hecho. Muchos de los samaritanos creyeron en él. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Muchos más creyeron por la palabra de Jesús. O sea, por el testimonio de la mujer, muchos samaritanos. Pero cuando ya estaba Jesús mismo ahí, muchos también creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, versículo 42, ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dijo el Señor: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Hermano, el Señor nos ha llamado para trabajar para Cristo. Así que tú tienes que servir a tu Señor. Así como Jesús dice dice aquí, ¿no? Que donde el versículo donde estamos en el 31, ¿no? En tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Versículo 32. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. La vida de Jesús, mientras estuvo en esta tierra, Él estuvo centrado en la voluntad de Dios. No se desvió, ni a derecha ni a izquierda. Él estaba concentrado en la obra de Dios. Él sabía que el propósito de Dios, el estar aquí en la tierra, era servir a Dios, era obedecerle a Dios, porque el Padre le había dicho que haga algo, trabajar para Él. Por eso, la preocupación de Jesús era las cosas del cielo. Esa era la preocupación de Jesús, las cosas de Dios. Pero vemos aquí los discípulos, que ¿en qué estaban preocupados los discípulos? En la comida. Ahí estaban ellos centrados. No estaban pensando en la mujer samaritana, a quien el Señor estaba predicando. O sea, no podían ver la necesidad espiritual, ¿no? O sea, no estaban sus pensamientos en Cristo, en la misión, sino estaban en lo material, ¿no? En la comida. No estaban, Jesús estaba buscando, ¿no?, la oportunidad para llevar a las personas a Cristo, pero los discípulos estaban en otra, ¿no? A veces la iglesia está así, hermano. No estamos centrados en la obra de Dios, en la voluntad de Dios. No estamos viendo la necesidad de la gente, de los perdidos. No estamos buscando oportunidad para hablar la palabra. Estamos buscando más en la comida. Otros están afanados en el quehacer. Otros están pensando en la plata, plata, plata y plata. Otros están pensando en sus deudas. Se endeudan tanto que trabajan para su deuda, piensan en su deuda y su deuda. Y están mirando abajo. Y la gente está perdida. Así estaban los discípulos, hermano. Hermano, no se endeude, hermano. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que ser enemigos de las deudas. Porque después vamos a estar pensando, hermano, en cómo pagar. Se viene la cuenta. Entonces, así estaban los discípulos, hermano. Ellos no estaban mirando a la mujer samaritana, ellos no estaban mirando la necesidad, ¿no? Ellos estaban pensando en lo temporal, en la comida, en las cosas de la tierra. Pero Cristo dice aquí que estaba pensando en hacer la voluntad de Dios. Dile a tu hermano: ¿en qué estás pensando? ¿En la obra de Dios? ¿En qué estás pensando? ¿Sabes lo que debe preocuparte? Hacer su voluntad. Eso debe preocuparte. Eso debe preocuparnos, hermano, el hacer su voluntad, el hacer la obra de Dios. Eso debe de ser nuestra preocupación. Debe estar preocupado, hermano, en llevar a las personas el agua. Jesús estaba preocupado en salvar a la mujer samaritana, en darle el agua viva. Y los discípulos estaban pensando en comer. Tú debes estar pensando, hermano, en llevar el agua viva a la gente, en mitigar la sed, o mitigar el hambre, satisfacer la sed. ¿Quién tiene el agua viva? ¿Quién da agua viva? Jesús, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que llevar esa agua viva, que la gente venga a tomar. Pero a veces pues otros están pensando que, no es que no pensemos en nuestras cosas, ¿no? Pero lo malo es que nos centramos solo en nosotros mismos y en la obra de Dios, la voluntad de Dios. Pocos. Aún están pensando: voy a dar mi examen mañana. Y se preparan toda la noche, estudian para dar su examen. ¿Y por qué no se prepara también para hacer la voluntad de Dios? Para hacer la obra de Dios, para cumplir tu tarea en la tierra, tu propósito. ¿Por qué no te preparas también así?
Otros se levantan temprano para dar del desayuno a sus hijos para enviarlo al colegio. Está bien. ¿Y por qué también no tienes esa preocupación para hacer la voluntad de Dios? Para que acabes su obra, la obra que Él te encomendó, que Él nos encomendó. ¿Por qué no nos preocupamos también de eso? ¿No? Y a uno se preocupan, dice, voy a hacer este negocio, voy a vender, está bien. Pero también preocúpate de la obra de Dios. Jesús, de llevar el agua viva. Jesús, ellos se fueron a comprar pan, dice, a la ciudad. Y Jesús estaba pensando, estaba viendo la necesidad de la mujer. Se sorprendieron que estaba hablando con una mujer. Y el Señor dijo, le dijeron, Rabí, come. Le dijeron, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ellos pensaban que alguien le había traído comida. O sea, sus ojos no estaban puestos en las necesidades de las personas. Entonces, hermano, la voluntad de Dios es que tú y yo llevemos el agua viva. ¿Cuántos van a llevar el agua viva? Juan 4:10 dice así. Juan 4:10. Entonces, esa es tarea, labor de la iglesia, bendito sea Dios. Dice así, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, dice, y él te daría que agua viva. Agua viva, hermano. El agua viva es Jesucristo. ¿Qué tienes? ¿Agua viva? ¿Qué tiene? No tiene agua estancada, nomás, bendito sea Dios. Un agua bombada, hermano. Cuando tú no predicas, estás abombado, hermano. O mejor dicho, no, eres como un agua bombada. Y en la sierra, cuando usted va a la sierra y ve un agua bombada, hay ahí unos mosquitos, unas larvas y cucarachas ahí, hermano. Está bombada. Pero cuando usted predica, usted va a tener el agua viva, va a fluir el agua viva. Amén. Habla de Cristo, hermano. Habla de tu Señor. Amén. Y dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. En el mismo capítulo, pero en el 14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Oye, hermano, la mujer tenía 5 maridos y el que tenía en la actualidad no era su marido. Esa mujer tenía sed, hermano, tenía sed. No podía aplacar su sed interior. Y por eso es que tenía un marido, otro marido, otro marido. Pero aquí dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Los hombres no saben cómo aplacar su sed espiritual. La física sí saben cómo aplacarla, ¿no? ¿No? Se van, toman su cerveza y aplacan ya su sed física. Otros se van a la yunza, una yunzada, se van allá, ¿no? Se van ahí a tonear, iba a decir bendito, no, se van ahí a zapatear, se van. Entonces el hombre sabe cómo satisfacer su sed física, pero no saben cómo satisfacer su sed espiritual. Y es ahí donde nosotros tenemos que ayudarles, presentarles a Cristo, porque Él es el que puede satisfacer la sed. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Por eso es que tenemos que llevar a las personas a Cristo. Por eso es que hay que buscar a los perdidos. Hay que salvarles, hay que llevarles el evangelio de Cristo. Hay que hablarles a los peores. Amén. Hay que hablarles del evangelio del Señor, hermanos. Hablarles de Cristo. La voluntad de Dios es que debemos de hacer, ¿no?
Jesús hizo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que él hiciera la obra. Dios envió a Cristo. El Señor Jesús fue enviado para hacer la voluntad de Dios. Y Él lo hizo, lo cumplió a cabalidad. Ahora nosotros somos enviados de Dios. ¿Cuántos son enviados de Dios? Entonces tenemos que nuestra mente estar dedicada a una sola cosa. Bien difícil, dicen algunos, ¿no? Tu mente tiene que estar dedicada a una sola cosa, hermano. ¿Cuál es? La obra de Dios. Por eso dice la palabra, ¿no? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Por eso también dice en 2 Timoteo 2:4, dice algo ahí. Dice la palabra ahí en 2 Timoteo 2:4. Dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados. Entonces aquel que lo tomó por soldado. Entonces nosotros no debemos dejar que nuestras energías se mezclen con los negocios del mundo. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor nos ha tomado por soldados. Tenemos que agradar al Señor y no enredarnos en los asuntos de este mundo, no enredarnos en los asuntos de esta tierra. Amén. Porque tenemos que agradar al Señor, aleluya, a su nombre. Entonces, todos nosotros somos enviados de Dios. Dile a tu hermano, eres un enviado de Dios. Y estamos aquí en la tierra para cumplir la voluntad de Dios. Incluso en el trabajo que haces es para que cumpla la voluntad de Dios. Para eso estamos aquí en esta tierra, hermano. Aquí nosotros no estamos para enriquecernos. Aquí estamos de pasada, hermano. Aún lo que tú haces es para cumplir su voluntad. Amén. Dice Timoteo que nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar. Nada nos vamos a llevar. Dice también, así que teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias que hunden a los hombres en perdición. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, el cual codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, nosotros estamos aquí en este mundo para cumplir la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para hacer su obra. Amén. Y aún en nuestro trabajo, como les dije, es para cumplir su voluntad. Quisiera que leamos en Efesios 4:28. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Dice así: el que hurtaba, ¿cuánto robaban? ¿A cuánto le gustaba robar? El latrocinio. Dice, el que hurtaba, ya no hurte más. Si por ahí te gustaba, ¿no?, agarrar algo, agarrar la plata a tu mamá, ya no lo haga ya. Si por ahí te gustaba robar algo a tu jefe, ya dice, ya no hurte más, dice. El que hurtaba, ya no hurte más. Sino que dice ahora, trabaje. Trabaje. ¿Haciendo qué con sus manos? ¿Qué? Lo que es bueno. ¿Para qué? Entonces aún nuestro trabajo es para cumplir la voluntad de Dios. A fin de, dice, trabaje con sus manos, ¿no? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para el evangelio, hermano, para hacer la voluntad de Dios, para hacer la obra de Dios. Amén. El Señor Jesús tenía que terminar la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo cumplió esa voluntad. Y Él pues fue obediente al Padre, ¿no? Fue obediente. Y el Señor Jesucristo completó la misión, lo hizo.
En Juan 17:4 dice así, ¿no? Juan 17:4 dice así, el Señor, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra, aquí. He acabado la obra que me diste que hiciese. Mire lo que hizo Jesús, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él terminó la obra, Él cumplió su tarea, su trabajo. Él no se salió, Él no se dejó influenciar, Él no se desvió. Cuando Él estuvo en la tierra, estuvo centrado en lo que el Padre le envió a hacer. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Acabó, completó su misión, obedeció a Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, aleluya. En Juan 19:30 dice, también ahí la palabra, dice así, Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Aquí completó. Cuando dice que hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando dijo consumado es, cumplió todo lo que el Padre le envió a hacer. Consumado es. Terminó la obra. Jesús, aquí en la tierra. Ahora, nosotros tenemos una tarea también, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen una tarea? Aquí en la tierra. Entonces, igual nosotros tenemos que cumplir esa tarea, esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Y así como Jesús no se distrajo con los asuntos del mundo, no se entregó al mundo, sino que Él estuvo concentrado en la obra de Dios, igual también nosotros, hermanos. No debemos de distraernos, no debemos de dejarnos llevar pues por las cosas materiales, por los afanes materiales, por las posesiones. No debemos dejarnos, hermanos, arrastrar por la corriente de este mundo, ni por el pecado, ni por la inmoralidad, ni por el adulterio. Jesús no se dejó, hermano. Jesús cumplió la tarea. Él no se dejó arrastrar ni por el dinero. El diablo lo tentó. El diablo le dijo que le adore. Si tú me adoras, yo te doy todos los reinos del mundo. A mí me ha sido dado toda la fama. Pero el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús en ningún momento se dejó arrastrar por la corriente de este mundo. El Señor también nos anima, hermano, a cumplir la misión, a terminar la tarea, a estar concentrados en Él, a poner nuestra mirada en Él. Por eso el Señor también dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que nosotros tenemos una responsabilidad y Dios quiere que seamos fieles, así como Cristo fue fiel. Cumplió. Yo te he glorificado en la tierra, dijo el Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese. Consumado es. No se salió el Señor y también cumplió su misión, cumplió su tarea. Estamos aquí nosotros, aquí en la tierra, con un propósito y hay que cumplir ese propósito. Es hacer, que hagamos la voluntad de Dios y que hagamos su obra. Dios quiere que haga su obra. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. El hacer tu voluntad me ha agradado. Eso tiene que agradarnos, hermano, aleluya. Hacer la voluntad de Dios, porque un día vamos a dar cuenta a Dios. Llega un día donde le rendiremos cuentas al Señor. ¿Qué hicimos? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice yo? Aleluya. Dice el versículo 35 de San Juan,
Juan, ¿cuál era? Bendito sea Dios. 35. Sí, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa fue la comida del Señor. Que haga su voluntad y que acabe su obra. Amén. Y el 35 dice, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esto es evangelismo, hermano. Aleluya. Dile a tu hermano, trabaja. Mirad los campos, dice hermano, y están blancos para la siega. Y cuando dice ya están blancos para la siega, quiere decir que la cosecha está madura. ¿O no? ¿O no está madura? Mira los campos, dice, porque ya están blancos para la siega. ¿Ah? Entonces, el Señor está ocupado en la cosecha de almas. Y dice, alzad vuestros ojos. Es como que dice, deja de mirar la tierra, los asuntos del mundo. Alza tus ojos. Deja de estar mirando ya. ¿No? Mira a las personas, miremos a las personas. Hay que levantar la mirada, hermano, a las almas que están perdidas. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Están blancos, dice, para la siega, hermano. Y como le dije hace un momento, el Espíritu de Dios está actuando, hermano. Ahorita el Espíritu de Dios está moviendo. Ahorita el Espíritu de Dios está convenciendo de pecado. Él está convenciendo de pecado. Porque el Espíritu Santo está en la tierra. Porque Jesús envió al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dijo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo está convenciendo de pecado. Está haciendo que los delincuentes se sientan vacíos. Que se sientan solos. Está haciendo que la gente tenga ese deseo de acercarse a Dios. El Espíritu Santo se está moviendo. Pero ahí entonces están los cosechadores, hermano. Como dijo el Señor, míralo. Pero los cosechadores no están mirando los campos, no están mirando las almas. Están mirando a la tierra, dice, están mirando, este año tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pues el Señor dijo, mira los campos que están blancos para la siega. Ya están listos, como se dice. Usted no sabe lo que el Espíritu Santo está haciendo, hermano. ¿Cuántos estarán listos? No están convencidos ya. Están con esa hambre de Dios. Están con ese deseo de Dios. Quieren acercarse a Dios. Se sienten solos, vacíos, frustrados, abandonados. Entonces, mirad, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, ahí tenemos que ir nosotros, pues, hermano. Amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar leyendo 2 textos. 1 Corintios 7:31. Aleluya. Si nosotros no salimos a cosechar las almas, entonces aparecerán los testigos de Jehová, aparecerán los mormones, la diosa madre, ellos lo cosecharán, pues. Se perderá la cosecha, ¿no? Aparecerá ahí ¿quién más? Hare Krishna, los israelitas. Por eso vemos un montón de gente con su barba hasta aquí, hermano. Dice, hermano, dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír. Tendrá comezón de oír. Y ahí donde se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán el oído de la verdad. Y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Entonces la gente tiene sed de Dios. Cristo dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Entonces alza tus ojos, hermano. Alcemos nuestros ojos y miremos los campos, miremos las almas que están blancos para la siega. Así que usted tiene
Usted tiene que predicar la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Diga, voy a ganar las almas para Cristo, hermano. Amén. Hay que orar por la familia, por los hijos, por los primos, por los tíos, por el esposo, que se conviertan a Cristo, aleluya. Que todo San Juan de Miraflores se convierta a Cristo, hermano. Hay que alzar nuestros ojos y mirar a San Juan de Miraflores. Está blanco para la ciega, hermano. Está blanco. Están listos ya para cegar. No están esperando, aleluya. Hay gente que está esperando que alguien vaya y lo coseche, nada más, hermano. El fruto está maduro ya, para que lo agarres. Y el Señor hizo la obra, el Señor tocó los corazones. Aleluya. Amén. ¿Qué dice? Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, dice. Aleluya. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Amén. Y vamos terminando leyendo 1 de Juan 2:15. Aleluya. 1 de Juan 2:15 dice así la palabra. Dice, no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aleluya. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. No está en él. ¿Qué cosa hay en el mundo? Placeres, deleites. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Borracheras, fornicaciones, ¿no? No améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice, sigue diciendo, ¿no? Aleluya, el siguiente versículo, no está en él, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El 16, por favor, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿qué son deseos de la carne? En Gálatas 5:16 está, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué es los deseos de la carne? Borracheras, pleitos, celos, orgías, fornicación, adulterio, hechicería, idolatría, chismosería, y todas esas cosas, ¿no? Deseo de la carne, ¿qué más dice? Los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pasa, ¿sí o no? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el Señor dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Aleluya. Amén. Entonces vamos a mirar, hermano, vamos a mirar más allá, porque Señor, a uno dicen, voy a evangelizar, nadie se convierte, dice, nadie se convierte. No evangelizará sin fe, seguro, pero hermano. Vaya con fe en el nombre del Señor, aleluya. Pero también hay que doblar las rodillas, pues, ¿no? Y hay que tener fe que se van a convertir a Cristo, hermano. Ahora también no solo es predicar, sino también hay que tomar notas, tomar direcciones, ver la necesidad, hermano. Y ir también. Amén. A su nombre. Vamos a ponernos de pie en el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a orar. Yo quisiera que ahí ores por tu familia. Yo creo que nuestra familia necesita la oración de nosotros. Hay hermanas aquí que sus esposos no están en el redil, no están en la iglesia, sus hijos. Vamos a orar, hermanos, que Dios. Y siempre debemos de orar. Amén. Y hablar también.
a ese esposo, a ese hijo, hay que hablarle la palabra. Aleluya. Que Dios haga su obra. Amén. Vamos a orar. Ora por tu familia. Hay que orar. Padre, en el nombre de Jesús, empieza a orar por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa. Espíritu Santo, tócalo. Tócalo, Señor. Sálvalo, Señor. Libértalo, Señor. Rompe sus cadenas, Señor. Rompe sus ataduras, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Aleluya, Señor. Abre los cielos, Señor. Toca sus corazones, Señor. Tócalo, Señor. Aleluya. Tócalo, Jesús. Sálvalo, Señor. Aleluya. Sálvalo, Padre. Tu palabra dice, Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Toca, Espíritu Santo. Salva, Señor, a los perdidos, a los oprimidos, los cautivos sean libres, Señor. Salva, Señor. Salva. Salva, Señor. Aleluya. Necesito más. Salva, mi Dios. Aleluya. Toca, Señor. Liberta a los cautivos. Aquellos que están oprimidos, Señor. Sálvalo, Dios mío. Aleluya. Rompe sus cadenas. Rompe sus ataduras. A nuestra nación, el Perú para Cristo, la familia, los jóvenes, los drogadictos, los delincuentes, las prostitutas, los homosexuales, vengan a los pies de Cristo. Sean libres en el nombre de Jesús. Sean rotas las cadenas, sean rotas las ataduras. Sean libres en el nombre de Jesús. Se rompan las cadenas. Maldiciones se ponen. Tinieblas suyas. Tinieblas suyas, Padre. Espíritus inmundos, salga de la gente. Salga de los hombres. Salga de las ciudades. Salga de los pueblos. Salga de las naciones. Salga en el nombre de Jesús. Sean libres en el nombre de Jesús. Señor, abre los cielos, Padre. Esas cadenas se rompan. Se vuelvan a ti, Señor. Se vuelvan a ti, Padre. Volver, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesito más. En el nombre de Jesús. Dame de beber, papá. Dame de beber, Señor. Da de beber, Señor. Da de beber, papá. Da de beber, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Dame de beber, Señor. Aleluya. Dame de beber. Dame de beber, papá. Dame de beber, Señor. Aleluya. Dame de beber. Dame de Beber, aleluya. necesito más. Aleluya. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Gracias, Señor, aleluya. Gracias.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. De tu manantial. Aleluya. Gracias, Señor. Me vuelvo a ti, nos volvemos a ti, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de Aleluya. Gracias, Señor. necesito Gracias, Señor. Vamos a hacer un acto profético. Yo creo que muchos, y por no decir todos, hemos estado mirando, como dice, hemos estado mirando así, en una dirección. Hemos estado mirando las cosas estas, en una dirección. Vamos a hacer un acto profético, un volver, y le damos la espalda y vamos a mirar las cosas de arriba. Amén. Aleluya. ¿Se pueden voltear mirando para allá? Todos mirando para allá. Es como mirando abajo. Así hemos estado. Y las cosas de Dios a espaldas, ¿no? Tal vez estaba afanado en muchas cosas. Pues el Señor dice, alza tus ojos. Volteémonos y levanta tus ojos. Y mira, la cosecha está lista. Amén. En el nombre del Señor. Demos un aplauso al Señor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a pasar a los ofrenderos, por favor. Si alguien llegó quizás un poco tarde y no se vaya sin la bendición.